Buenas noches a todos los presentes. Agradecemos la participación. Hoy en nombre de la Comisión de Asociados del Banco Credicop, de la cual soy miembro, pero también soy gerente de la Cooperativa Eléctrica de Riestra. Así que me ha tocado presentar esta charla. Le pido disculpas de antemano porque la oratoria no es mi fuerte realmente. Voy a mencionar a las entidades que han organizado esto, que son las 4 cooperativas eléctricas del distrito: 25 de Mayo, Zona Sur, Gobernador Ugarte, Pedernales y Norberto de la Riestra, junto a la Comisión de Asociados, lógicamente, de la filial 25 de Mayo, y la Cooperativa Escolar Copesol y el Grupo Cooperativo, Precooperativo, Unión Verde. 25 de Mayo, bueno, no sé si muchos de ustedes saben, está enmarcado en la red de municipios cooperativos, está promovido por Cooperar esta iniciativa, que es un entramado de cooperativas y municipios que impulsan el desarrollo con equidad basado en 2 características: la democracia y el arraigo territorial. Es una herramienta que, si bien le falta un poco de intensidad, creemos que todavía le podemos dar una vuelta de tuerca mucho más interesante. Ha marcado un camino que permitió un avance bastante importante en diversas cuestiones. Le hago un repaso muy breve porque el motivo principal, como ustedes saben, es la exposición de Roberto. En nuestro distrito hemos logrado fortalecer los últimos 3 de los 7 principios cooperativos. En cuanto a educación, capacitación e información, hemos hecho charlas, cursos, trabajo en conjunto con los grupos precooperativos y las cooperativas ya armadas, digamos, y junto con las cooperativas escolares también, donde ha habido un intercambio, un enriquecimiento que ha fortalecido a todo el sector, logrando una comunicación bastante fluida. Bueno, la cooperación entre cooperativas, esta misma charla es una expresión. Sin el trabajo en conjunto de las cooperativas no hubiésemos podido organizar esto hoy. Y además se han hecho otras asociaciones, por ejemplo la prestación conjunta del servicio de Internet, lo que se ha comenzado con el reciclado de los residuos urbanos y otros proyectos que tenemos en curso, y otros más que están en la cabeza todavía, ¿no? en camino de ser realizados. Y en cuanto al interés por la comunidad, las cooperativas locales se han integrado junto al banco para ir buscando soluciones al territorio local. Las cooperativas son el principal motor del desarrollo local, y este trabajo que hacemos, bueno, refuerza el objetivo principal. Podríamos seguir hablando mucho rato más de esto porque en realidad, bueno, es lo que más me apasiona, pero el objetivo de esta noche es escuchar al señor Roberto Mandrino, que tiene una vasta trayectoria en el sector cooperativo. En el pasado ya hemos organizado otras charlas con Roberto, el banco y la cooperativa, donde lo tuvimos como orador. Bueno, los que no los han escuchado nunca, les va a parecer, o por lo menos a nosotros siempre hablamos y nos parece que es como corta, que debería durar un poco más. Es muy atrapante la charla de Roberto, porque cuenta cosas que no tiene en la memoria, como que las tiene en el corazón cuando las va contando. Así que bueno, gracias Roberto. Espero que nos sigas acompañando en estos eventos que siempre te estamos requiriendo, y en esta oportunidad para festejar el Día Internacional de las Cooperativas. Así que bueno, yo no tengo más nada para agregar. Le damos la bienvenida al cooperador, señor Roberto Mandrino, consejero del Banco Credicop. Muchas gracias, Guillermo. Me parece que le pusiste demasiado grande el estofado, la liebre va a quedar chica. Ya hemos estado reunidos, nos han atendido muy bien allá en Norberto de la Riestra, muy bien realmente. Así que hacía mucho tiempo que no nos veíamos y esto nos ha achicado las distancias. Bueno, yo le agradezco la presencia de tantos compañeras y compañeros y representantes de entidades y de otras agrupaciones y representantes municipales, de manera tal que, sí, como decía por allí alguien que estaba opinando cuando estábamos ingresando, ya tendrá que, Daniel creo que era que lo estaba diciendo, tendrán que volver las reuniones presenciales porque a nosotros nos fortalece el calor humano, no hay duda. Venimos de esa raíz, ¿no? Pero bueno, mientras tanto, aprovechemos lo que tenemos. Ya vendrá lo otro. Esto no fue elegido, así que lo estamos superando como podemos. Sí, a raíz del Día Internacional del Cooperativismo, había la necesidad de hacer algún evento, alguna charla, me decían ahí los compañeros de 25, y bueno, acá también en la filial nuestra, en Pehuajó, habían solicitado algo al respecto, y este año se me ocurrió encarar algo totalmente distinto, apuntarlo por otro lado. Es decir, en lo que hace a el conocimiento, la historia del cooperativismo
y todo lo demás, se ha dicho bastante y de alguna manera muchas entidades que trabajan bien en sus cuadros de formación y en su trabajo de extensión docente, han hecho bastante tarea al respecto. Y de hecho nosotros mismos, como entidad cooperativa, el banco, tenemos muy buenos cuadros docentes en IDELCO y en el Instituto, en el Centro Cultural Floreal Gorini, es decir, tenemos bastantes docentes. Yo no soy ni una cosa ni la otra. Soy, como decía una vieja compañera mía, mezcla rara de Pichichoy y de Mamadrugo. Una cosa que no se sabía qué era, pero bueno, alguien que tiene muchos años acumulado en esto, pero no soy un docente de cooperativismo. En realidad he hecho experiencia en la práctica, de manera tal que hay mucha gente que tiene formación académica y que seguramente para un estudio con rigor científico lo haría mucho más, más acabadamente. Este año, como les decía, yo decidí tomar la problemática desde el lado de, porque en realidad me tiraron un disparador que era cooperativismo transformador, pasado, presente y futuro. Dice, bueno, arreglate con esto. Así me hicieron a la filial, arreglate. Bueno, entonces la idea es hacer una especie de analogía de ir del pasado al presente y del presente al pasado, pero más que nada fundamentada en los valores. Porque ¿qué son las entidades? Cualquier entidad, si no contamos a la persona. En realidad son nada más que un cascarón, son una entelequia, son una estructura vacía. Cualquier tipo de entidad se nutre de aquello que los seres humanos le aportamos, bueno o malo. Es decir, justamente lo que puede entrar en crisis, cuando entra en crisis la valoración de alguna participación social de cualquier naturaleza, es porque el ser humano está aportando la falla que justamente se transmite a que la entidad a veces no cumpla con los objetivos. Entonces dije, bueno, vamos a tomar la problemática este año desde el punto de vista más que nada de qué nos está pasando. Y dije, bueno, como comentaba la otra noche, si me dicen cooperativismo transformador, ¿no estamos hablando quizás de una redundancia? Porque si el cooperativismo no es transformador, la pregunta es cooperativismo? Es decir, vamos a empezar a hacernos planteos que tengan que ver con el adentro mismo. ¿El cooperativismo cómo nace? Y ahí la miradora, que sé que tiene una preparación espectacular, y sabrá, el cooperativismo nace justamente como una especie de rebelión social. Es una rebelión social allá por mediados del siglo XIX, una rebelión social que se produce en Europa, Inglaterra, Manchester, Rochdale propiamente dicha, justamente porque el sistema de cosas, la estructura instalada, no solamente no daba resultados, sino que era una estructura esclavizante. Era el ser humano centro de la proyección de ese desarrollo que se había acumulado con la época del industrialismo, lo que empezaba a tener en el ser humano, en la persona, el punto más débil, porque era el punto más esclavizado para ese capitalismo, no ya incipiente, sino un capitalismo con alto grado de característica despiadada, podemos decir. Entonces digo, bueno, si es transformador o no es transformador, o es cooperativismo o no es cooperativismo. Partamos de esto. Entonces digo, bueno, vamos a analizar la época que estamos viviendo. Y cuando digo la época, no digo la época en pandemia. Puedo decir la prepandemia, en la pandemia y cuando la pandemia nos deje. ¿Por qué? Porque justamente creo que este comienzo de este siglo XXI es un siglo con características bastante particulares por lo acelerado y por lo, si se quiere, descarnado que es en el tratamiento de la relación de esta sociedad consumista con el yo social, con el individuo convertido en cosa. Lo veremos. El individuo se cree que es más persona que nunca, pero en última instancia esta sociedad de consumo nos está llevando a ser más cosa que nunca. Y esto es lo que creo que tenemos que empezar a rescatar por el lado de los valores.
¿Por qué decimos entonces? Porque aquellos luchadores del pasado, y acá vamos a hacer esta ida y vuelta, si se pierden luego vemos, aquellos luchadores del pasado tenían parámetros, tenían objetivos sociales, eran revolucionarios en la búsqueda, tenían tenacidad en la acción, sabían a lo que apuntaban, con todas las dificultades que podían tener, con las dificultades de relación, con todo lo que significa el problema vincular, que sabemos que en cualquier organización a veces es más importante que el problema de fondo, pero de alguna manera sabían hacia dónde apuntaban. El sujeto social de hoy es un sujeto casi vinculado a que pertenezco y estoy presente si consumo, porque es una sociedad que nos ha puesto un embudo en el consumismo. Si consumo existo porque me miden como tal, me miden desde una tarjeta de crédito de un banco, aquí no hacemos autocrítica ya que estamos adentro, y me miden desde una consultora, y me miden desde la estadística, y me ponen una calificación con letras y números, soy ABC1, soy ABC, soy C o soy ZZ, si no puedo consumir nada. Es decir, ¿por qué? Porque soy un sujeto consumidor y existo como tal. Cuando el capitalismo nace, nace frente al sujeto explotado, digo yo. ¿Por qué? ¿Quién lo explotaba? Lo explotaba ese capitalismo que hemos dicho y una burguesía que había crecido de tal manera que era la burguesía que se reflejaba, se veía, se miraba en el espejo de ese capitalismo que estaba más arriba. Y yo me pregunto, una clase media alta, cuando no tiene parámetros morales hoy y se mira en esa proyección más arriba, ¿no es parecido a un siglo y medio después de aquella burguesía reinante en el siglo XIX? Entonces, ¿para qué nacieron los cooperadores, el cooperativismo? Y nació para resolver problemas. ¿Qué problemas? Los obreros necesitaban resolver problemas de trabajo. Y las clases medias tenían que resolver problemas de consumo, problemas de servicios públicos, de servicios esenciales. Con el paso de los tiempos hemos visto que resolver servicios financieros, servicios de salud, más recientemente las cooperativas, que pueden estar presentes en tantas ramas humanas como demandantes sean las necesidades del ser humano, están presentes en salvaguardar la vida del planeta, en cuidar el medio ambiente, en estar presente en todas aquellas necesidades donde el ser humano es el centro demandante de una necesidad concreta. Y si no, veamos lo que decía Guillermo al comienzo, cuántas cooperativas ahí mismo el 25 de mayo y en tantas y tantas localidades a lo largo y a lo ancho del país están presentes en necesidades concretas y puntuales que surgieron porque había algo que ya no se estaba resolviendo. Fundamentalmente en el que tiene que ver con servicios, que es lo que ustedes conocen bastante allí. Pero las cooperativas, cuando la Alianza Cooperativa Internacional dice hacen posible un mundo mejor, no es un eslogan vacío. Lo que tiene que ver justamente es con que dejan de ser aquella rueda de auxilio que se les dijo tantas veces a las cooperativas para hacer una forma alternativa con eficacia y eficiencia social de resolver temas económicos y temas concretos que hacen al ser humano todos los días. Entonces, es una forma alternativa social, es una visión distinta del mundo de resolver problemas encarado con una particularidad mucho más humanista y solidaria. Ese es el foco en el que tenemos que poner, me parece. Y yo decía el otro día que justamente cómo era la dominación de aquel individuo, y acá me voy otra vez al pasado, de aquel individuo cuando el cooperativismo nace. Un individuo al cual la obligación era tú debes, vos debés, si lo llamamos al castellano nuestro argentino, tú debes. ¿Debes qué? Debes cumplir, debes trabajar, debes tal cosa. Ahora bien, ese era un mecanismo de explotación porque era una obligatoriedad, la de cumplir y hacer tal cosa. El individuo actual es un individuo que ha pasado a tener otro rol en la sociedad. Ya no es un individuo explotado como aquel, es un individuo autoexplotado, porque sutilmente se ha cambiado ese tú puedes por el tú debes. O mejor dicho, el tú debes de antiguo por el tú puedes actual. Y entonces, ¿qué significa esto?
que se le dice al individuo actual, vos podés rendir más, vos podés esto, tenés condiciones, pero ¿para qué se lo quiere rindiendo más? Se lo quiere rindiendo más para que consuma más. Es un mecanismo. El individuo tiene que rendir más y trabajar más para ser un consumidor más eficiente de una herramienta que esta sociedad de consumo mantiene como tal. Entonces yo decía que tenemos que analizar si los liderazgos actuales empresarios no tienen más que ver con esos liderazgos que se parecen a esos pastores electrónicos que aparecen por televisión o por radio, donde lo que están haciendo permanentemente es tratando de rescatar de aquel individuo esa potencialidad que a veces la tiene y a veces no la tiene, pero que le hacen creer que la tiene. Entonces, si tú puedes, y tú puedes, y tú puedes, tanto me meten el tú puedes que yo tengo que poder a la fuerza. Y si no puedo, es un fracaso personal. Y si lo siento como un fracaso personal, no puedo construir una psiquis que se revele en el siglo XIX, porque la que se revelaba era una psiquis de construcción colectiva, donde todos sentíamos que nos estaban poniendo la pata encima, y perdónenme la expresión. En esta, donde uno es el que no puede, porque me hacen ver que yo puedo, y sin embargo yo me doy cuenta que en un momento determinado ya no puedo rendir más, que esta sociedad de consumo me pide más y más y más y más de lo que yo puedo dar, siento que mi fracaso es personal, y en lugar de salir a rebelarme, lo que hago es intentar ver cómo encuentro mi libertad. Y acá entonces aparece este otro concepto moderno de la libertad, el concepto de libertad del capitalismo, que yo decía el otro día se parece mucho más a la libertad de Durán Barba, que decía que el individuo tiene libertad para votar y para comprar. No importa lo que compra ni lo que vota, importa el mecanismo de tener libertad para tal. Y ese sentido de la libertad para votar y para comprar hace que esa persona crea que se siente en el mejor de los mundos y más liberado, pero en realidad lo que está haciendo es un sujeto pasible de un consumismo que ni él mismo se da cuenta. Entonces, al vivir como un fracaso personal, no conseguir esos logros, va al psicólogo, va al parapsicólogo, empieza a hacer un recorrido por todos lados, menos la posibilidad de una construcción social colectiva, porque no se siente habilitado para esa construcción colectiva, porque siente que él es el que perdió el tren, no que toda la sociedad perdió el tren. Ustedes se fijaron ahora con el tema de pandemia que aparece en la televisión permanentemente, el aislamiento y demás. Ustedes vieron en la mañana temprano o a la tarde que pasan todos los canales en Constitución, que todo el mundo está alquilado, todo el mundo viene corriendo de su trabajo con su problemática, se baja del colectivo, sale del subte, se mete al colectivo, del colectivo al tren y se va para su casa y corre para volver al día siguiente a hacer exactamente lo mismo. Ahora le escapa el bicho, le escapa el otro, no sabe quién es el que está al lado, pierde el colectivo, pierde el tren, agarra el otro, llega y está en la familia, los chicos están durmiendo, vuelve al día siguiente. Ese individuo, ¿ustedes creen que es un individuo que socialmente vive? Es un individuo que transcurre sus días detrás de un consumismo que por eso lo tiene, porque arrastra una necesidad concreta él, pero el de al lado y el de al lado y el de al lado arrastran necesidades parecidas. Lo que no me dejan es tener aquello que tenían los cooperadores, que era la posibilidad de plantearse la problemática en común e intentar en común buscar una salida, que las cooperativas tantas veces y tan buenamente han logrado resolver en muchas comunidades ante necesidades parecidas. Entonces digo, este individuo actual es un individuo sometido, es autosometido, porque él no se da cuenta. Es decir, no nos damos cuenta, cuando yo digo, no me quedo afuera, digo, nosotros, individuos de esta maquinaria, a veces no nos podemos dar cuenta de cuánto estamos metidos en esta corriente de este acelerado ritmo que nos enajena como personas. Y para poder construir una estructura social, cultural y desarrollada como el cooperativismo, por aquello que decía al principio, debemos ser personas que intentemos sentirnos libres, saber que somos sujetos sociales y saber que tenemos un compromiso con nuestro espacio, nuestro tiempo y la sociedad que nos acontece. Entonces, en este ida y vuelta del cooperativismo digo, ¿cómo han sido las dominaciones a lo largo de la historia? Y las monarquías eran las más duras,
porque las monarquías, los imperios antiguos, eran imperios dominantes por la fuerza. Yo decía el otro día que eran tan crueles que hasta en el Imperio Romano los emperadores, viendo matarse a los gladiadores en el campo, solazaban su espíritu viendo esa lucha, que en el fondo no había nacido todavía Freud, pero sino cuando Freud lo pudo analizar había mucho para decir, no solamente del manejo de lo que significaba el poder, sino también de esa transferencia, de ese interior empobrecido a esa crueldad que me daba el mando y el poder. Y cuánto hoy podemos encontrar también en las grandes estructuras económicas, que es el mando que me da el poder para poder trasladar aquello que interiormente no lo tengo tan resuelto. Lo tengo porque el poder de mando me lo permite, pero no porque interiormente lo tenga. En el fondo son personas empobrecidas, pero con capacidad de empobrecer a los otros, porque tienen la capacidad de mando. Entonces yo decía, de esas monarquías, ¿a qué pasamos? Pasamos al maquinismo, al capitalismo, a la burguesía reinante, que ya a lo mejor no tenía la crueldad de hacerlo matar delante del resto, pero la dominación y la esclavización era una forma también de conducirlos a un final parecido. Y ante eso se empezaron a revelar aquellos pioneros que nos dieron el origen de esta corriente tan importante cultural que hoy de alguna manera disfrutamos diciendo es un cooperativismo que tiene futuro, que tiene que crecer, que tiene que engrandecerse. Y el neoliberalismo, que yo decía, el que actualmente podemos decir, es el que convirtió a este sujeto en autoesclavizante. Le pide y le exige más y más y más todos los días. Entonces yo digo, de esta estructura psíquica es muy difícil que salgan procesos de cambio. Tenemos que acompañar justamente las estructuras cooperativas, y esto lo saben bien cualquiera de ustedes los cooperadores, tienen esta herramienta de la educación como una de las herramientas principales, porque justamente lo que no puede dejar de lado el cooperativismo es expandir la herramienta liberadora, que es la educación que me hace encontrar como tal, como ser humano, y como ser humano en un contexto social donde los demás también tienen valor. Es decir, esto es una herramienta importantísima que el cooperativismo, el colectivismo representado por el cooperativismo tiene. Entonces, ¿cuál es el otro elemento que a mí me parece que yo quería incluir en esto? Que la sociedad consumista al individuo lo invisibiliza. ¿Por qué? Me hace invisible en una manada, pónganle comillas, en un contexto donde muchos o la mayoría están corriendo por lo mismo. Están corriendo por producir más para poder consumir más, para poder gastar más, porque en última instancia este gasto es el que va a alimentar esta herramienta del consumismo sin medida y sin patrones de conducta. Y en el cooperativismo, yo decía el otro día, había algo muy importante, se daban tiempo para la expresión artística, para la expresión humanista, para la expresión de aquellas cosas que iban más allá del trabajo. Y si no, pensemos en los viejos cooperadores de las grandes estructuras cooperativas y las pequeñas también, a lo largo del tiempo, han tenido su pequeña salita para reunión, para expresiones de teatro, para juntarse a hacer un cumpleaños, para todo este tipo de actividades, que son aquellas actividades que al individuo lo convierten en persona, porque lo hacen un ser social que puede con nosotros compartir, porque no es solo compartir las horas del trabajo. Eso está muy bien, compartir las horas del trabajo, pero hay que saber compartir el resto de lo que hace que el ser humano sea tal, que son los tiempos de ocio, los tiempos donde una sociedad puede llegar a multiplicar aquellas actividades que le pueden ser propias como para integrarse en el futuro, para poder expresarse como tal. Y entonces yo decía, aquellas expresiones artísticas eran importantes porque si pensamos en el teatro moderno, el teatro actual, es un teatro prácticamente consumista también. ¿Por qué? Porque está alimentado por la misma rueda. Es decir, está lo que actualmente se llama el teatro under, o sea, lo que hacen las expresiones artísticas prácticamente en trastienda, pero el teatro comercial es un teatro que tiene que encolumnarse detrás de una estructura económica que sea la que le consume
con su entrada y demás, y el producto es un producto casi, diríamos, más pasatista que un producto que haga pensar, como era el teatro antiguo. Entonces, yo digo, bueno, si este proceso invisibiliza al ser humano, ¿a dónde nos está conduciendo esto que no es cooperativismo, sino que es individualismo? Para hacer este paralelismo que yo quería establecer. El dinero no alcanza, por lo tanto hay que trabajar más, y hay que trabajar más para tener más, para consumir más, para comprar lo más moderno, para comprar lo más nuevo, para comprar aquello que es último modelo, para comprar aquello que no tengo y el otro sí lo tiene. Entonces, esto que prácticamente nos mete en esta rueda, yo decía que es muy parecido a esa ruedita de estos bichitos, los hámster, que todo el día van corriendo pero no llegan a ningún lado porque la rueda sigue dando vuelta. Es decir, es exactamente eso. Sin querer somos un hámster de la sociedad de consumo. Nos dicen que cómo nos realizamos. Nos realizamos trabajando, siendo alguien y teniendo nuestro propio pasar. Claro, trabajamos todo el día y también en la noche para poder seguir consumiendo de día y de noche, ¿no? Es decir, entonces, si yo no alcanzo a mantenerme en esta rueda, entro en un fracaso. Y es un fracaso personal. El cooperativismo es exactamente lo contrario. El cooperativismo es aquello que invita a progresar juntos, invita a multiplicar la acción colectiva, invita a multiplicar la acción solidaria para ir consiguiendo objetivos que tengan que ver con el bien común, con el sentido duradero, personal, grupal, y en última instancia, el ser humano puede en cualquier instancia cansarse o no tener la fortaleza para seguir en la lucha, pero donde el proceso es colectivo, si uno cae y pierde fortaleza, está el grupo para ayudarlo. Cuando uno está en la lucha personal, uno se cae y el otro lo pisa, aún sin quererlo, porque el otro también está corriendo para evitar caerse y que no lo pisen a él. Esta es la diferencia entre una construcción social colectiva, como es el cooperativismo, y una sociedad que invisibiliza al ser humano, que lo hace individuo en una carrera constante y que en esa carrera constante no le deja un tiempo para la realización grupal. Y yo decía también que fíjense hasta qué punto nos van llevando. Dicen que cuando uno se mete en una actividad personal, es un emprendedor. Ah, claro, es un emprendedor. Esto es ni más ni menos que la meritocracia. Es decir, somos todos emprendedores. No importa si de 10 puede llegar 1,5 y 8,5 quedan en el camino. Somos todos emprendedores. En una sociedad que constantemente está en competencia, el emprendimiento de muchos aisladamente no es el mejor resultado que se puede esperar al final del camino, que es distinto a la proyección de un emprendimiento colectivo como es el cooperativismo. Es decir, yo lo que estoy tratando de hacer es vislumbrar desde qué perspectiva uno puede ver los valores que se tienen en una organización de estas características y de qué perspectiva uno puede espejarlo en la vereda de enfrente de aquel que no ha encontrado la posibilidad de estar multiplicando la acción con otros y de encontrar los beneficios de trabajar y multiplicarse con otros. Y entonces, los monotributistas pasaron a hacer eso. Los monotributistas se les dice que son empresarios. En realidad lo que son expulsados sociales que ahora, pagando 2,50 mangos al Estado, ganan 3,50 y se creen empresarios. Los hacen creer empresarios, nos hacen creer empresarios, justamente porque es una manera de ir expulsando de una estructura organizada socialmente una fuerza laboral para que esta fuerza laboral luche y se resuelva sus problemas como puede. Y entonces, ¿cuál es la contracara? La contracara es que si puedo resistir soy fuerte y si no puedo resistir soy débil. Pero si soy débil en lo individual, como decíamos, esta debilidad la vivo solo. Lo contrario en el ser del cooperativismo es que es un ser social. El individuo que trabaja en un sistema cooperativo es un ser social, no es un ser individual. Y si es un ser social, es un ser que puede participar con los otros. ¿Por qué? Y bueno, porque cuando yo estoy en la individualidad más absoluta, lo que me está obturando
es la inteligencia. Dejo de ser una persona inteligente, pero no porque no lo sea, porque la individualidad me lleva a la ignorancia. Esta individualidad que no me permite compartir es la que me hace ignorante del contexto. Uno puede ser muy sabedor de la ciencia y muy ignorante en la conciencia. Muy sabedor en la ciencia y muy ignorante en la conciencia. Cuando uno pierde la posibilidad de concebir con los demás, puede ser una estructura maravillosa de un ser que se autoexpulsa de compartir con los demás. Y entonces esto también hay que tenerlo en cuenta, porque esta sociedad nos conduce un poco a que la carrera individual llega el mejor, llegan los mejores, y el resto, que serían el complemento, el resto serían los que ayudaban a San Martín a pasar los Andes. San Martín solo no hubiera pasado nunca, pero claro, no quedan en la historia, no quedan en la historia con nombres propios, a lo sumo quedan en el nombre perdido en la muchedumbre. Bueno, también una sociedad se multiplica cuando todos esos nombres que no quedan registrados como nombre propio ayudan a la construcción de una sociedad mejor. Eso es un concepto solidario que el cooperativismo tiene y que el individualismo no tiene. Entonces vamos a relacionar de nuevo, porque si nosotros entramos en la ignorancia, yo hacía un ejemplo el otro día, que era más o menos como la novela de Sinbad el Marino, cuando uno estaba pensando que estaba en la isla con una seguridad absoluta y en realidad estaba parado en el lomo de un gran pez que cuando el pez se movió se cayó. Lo que pasa es que, claro, estaba parado en el lugar más seguro del resto, el resto estaba mucho más inseguro, pero cuando el pez se movió, no le importó el que estaba arriba. Ese gran pez es la gran empresa, ese gran pez es la sociedad consumista, ese gran pez es la estructura que hace que ese individuo, cuando deja de servir, me lo sacudo del lomo y no importa si se cae. En una estructura cooperativa, como lo que se tiene en cuenta es los valores, y los valores son aquellas cosas que podemos realizar en común, es diferente, es la contracara. Y yo decía también que si tomamos los ejemplos de las democracias incipientes del siglo XX, fundamentalmente en Europa, que es donde más se desarrollaron, podemos decir que en esas democracias, hasta los representantes que llegaban por la llamada partidocracia liberal, iban a los congresos, a los parlamentos, pero simplemente casi como un relax, porque no vivían de eso, porque representaban sociedades acomodadas desde el punto de vista económico. Cuando empezaron a llegar los cooperativistas y otros representantes de organizaciones sociales que venían desde las bases, que conocían las necesidades y empezaron a ser parlamentarios, empezaban a tener un discurso, que ese discurso de alguna manera era muy incomodante para el statu quo de la sociedad reinante. Pero claro, era una voz que se hacía visible en los lugares donde había que hacerla visible, que es en los parlamentos, donde las leyes se debaten, donde se pueden debatir aquellos proyectos que pueden, con el tiempo, no necesariamente por la letra muerta, pero llevados a la vida cotidiana, una buena ley, impulsada, motorizada y después llevada a la vida cotidiana, puede ir cambiando el rumbo de la sociedad. De allí la necesidad de que el compromiso de los cooperadores sea un compromiso con la cosa pública, un compromiso con la acción, no solo con la declamación, porque con la acción es cuando uno puede llegar realmente a eso de que un mundo mejor es posible si la gente lo quiere y lucha por conseguirlo, no solo con quererlo. Entonces, yo digo, el cooperativismo debe ser transformador, y si no es transformador no es cooperativismo. Acá me contesto yo solo, pero admito que podamos debatirlo. Si no es transformador, deja de ser cooperativismo. Es otra cosa. A lo sumo es una estructura social que puede llegar a representar otra cosa y que puede ser funcional al resto de las estructuras más concentradas. El cooperativismo más a la antigua, podemos decir el del siglo XIX, el de casi todo el siglo XX e incluso el nuestro que hemos conocido de nuestros padres y hasta nuestros comienzos de vida, es un cooperativismo comprometido con los valores, comprometido con los ideales, comprometido con la lucha, con muchos fracasos, sí,
Con muchas frustraciones, sí, pero con muchos logros también. Y justamente cuando se conocen los fracasos es cuando se pueden valorizar los logros. Si uno no conoce la contracara, mal puede darle valor a aquellas cosas que se van consiguiendo. No fue un camino de rosas la construcción de los movimientos cooperativos, para nada. Ha sido dificultoso, pero ha sido dificultoso y en esa dificultad ha logrado construir. Y entonces hoy volvemos al presente. ¿Qué estructura es la que tenemos? Y hoy tenemos una estructura donde somos protagonistas de una sociedad que nosotros no la decidimos. A lo sumo, por ausencia de participación, la hemos permitido. Pero básicamente no es que la hemos decidido. Estamos formando parte de un acuerdo social sin haber prestado acuerdo. Es un acuerdo social tácito donde las decisiones en muchos casos fueron proyectadas por las estructuras de poder, pero no se le puso a tiempo el coto necesario como para que algunas desigualdades muy notorias no las tengamos que estar sufriendo, sino que podríamos estar a lo mejor trabajándolas desde otro modo. Y entonces acá me parece que cabe la pregunta, si yo me siento un cooperador, si yo me siento parte de un sistema colectivo, ¿cómo debo ser como persona? ¿Cómo debería ser? ¿No debería ser un ser social comprometido con los valores? Y si digo que sí, que debo ser un ser social comprometido con los valores, la pregunta siguiente sería, ¿y soy ese ser social o no? ¿O estoy en camino de serlo? ¿O no me he animado como tal? ¿O hoy por hoy adscribo a los principios, pero del todo no me juego? Y si en última instancia lo estoy haciendo, la repregunta sería, ¿lo estoy haciendo bien o podría hacerlo mejor? Siempre se puede hacerlo mejor, pero es importante si lo estoy intentando hacer. Y yo decía que en este caso también la sociedad actual nos conduce casi siempre a la ancha avenida del medio porque es la más cómoda de transitar, porque es aquella que me permite velocidad regulada, que los demás vayan a la par o atrás o adelante y todos más o menos en la misma fila sin molestarnos demasiado. Siempre molestan más las orillas, pero las orillas de la ancha vía es la que me permiten escapar cuando no estoy conforme y me permiten dar el paso al costado o me permiten dar justamente la irrupción que necesito. Y eso, el cooperativismo, cuando se deja aliar en la ancha avenida del medio de las estructuras sociales dominantes de una sociedad, es cuando deja de cumplir el rol que como cooperativista tiene. Las cooperativas empiezan a cumplir su rol cuando son capaces también de transitar por el andarivel de la orilla y ser capaces de salirse cuando es necesario salirse, ser capaz de plantear la necesidad de un cambio cuando ese cambio es necesario, siempre dentro del marco del debido respeto y del planteo donde corresponde. Pero justamente las cooperativas han nacido para ser transgresoras de los sistemas constituidos del poder concentrado. De lo contrario, dejan de ser cooperativas, pasan a ser otro tipo de cosas. Entonces uno tiene que pensar, si yo quiero militar para el futuro, para una economía social, para una estructura solidaria, para una estructura de pensamiento que se condiga este pensamiento con la acción desarrollada, tengo que decir, bueno, ¿dónde están mis valores integrados? Dejo de ser el discurso vacío y me juego. Y me juego por la acción y puedo trabajar desde una cooperativa. Y entonces yo digo, ¿cómo se puede conseguir esto? Tomando aquellos viejos principios, y acá tomo el pasado, los traigo al presente, con compromiso por los valores, con compromiso por revelarse en el mejor sentido con la B larga, por revelarse a aquellas cosas que realmente no están bien y que no seguirán estando bien en la medida en que aquellos comprometidos pongan su acción. Nosotros solemos decir en el movimiento de que a veces en los ajustes el único límite que se encuentra al ajuste es la capacidad para resistir que pueden tener los ajustados, porque si no el ajuste no tiene límite, tiene la misma ruedita del hámster, el ajuste sigue, sigue, sigue. Y acá yo digo, ¿a qué nos han conducido cuando digo que el sujeto actual es un sujeto más perdido en la invisibilidad social
y en el consumo que en la construcción del yo social para la transformación. ¿Por qué? Porque justamente nos han hecho seres que trabajemos todo el tiempo que podamos para consumir todo el tiempo que podamos, y esto que podríamos ver que en realidad lo que nos da es confort, no, lo que nos da es alienación, lo que nos da es sometimiento para que la ganancia quede en la estructura concentrada de esta sociedad de consumo. Entonces, lo último que tenemos en la mano es un gran aparato de teléfono que lo tenemos las 24 horas. Los famosos smartphones, cada vez de generación más reciente, que ¿qué hacen? Nos van a permitir, como en esta pandemia, a través de los sistemas virtuales, trabajar las 24 horas del día, hasta desde el baño, porque vieron que la estadística dice que el 90% de la gente se lleva el teléfono al baño. Bueno, ninguno hace falta que usted levante la mano, no diga nada, qué hace cada uno con su teléfono, ¿no? Pero bueno, si el teléfono me lo llevo hasta el baño y el teléfono lo utilizo para trabajar, porque la mayor parte del trabajo viene a través de las tablets, los teléfonos y las computadoras personales, y la virtualidad nos ha llevado a trabajar en cualquier lugar y en cualquier tiempo y en cualquier horario, este smartphone que tenemos en la mano es el que nos va a permitir trabajar desde cualquier lugar, desde el lugar de vacaciones mientras mi familia hace otra cosa y yo no me entero, desde el lugar en que yo creo que estoy descansando y en realidad estoy trabajando. ¿Y para qué lo estoy haciendo todo eso? Para poder consumir las mismas cosas que me van a meter como tentaciones las 24 horas del día por el mismo aparatito, mientras cambio del programa de trabajo por otro programa de trabajo, me aparece la porquería que yo en algún momento googleé y me aparece ahora que está en oferta para que la compre ahora mismo con la tarjeta que debo tener a mano, y con eso van a hacer que necesite trabajar más horas para poder pagar lo que compré que no me hacía falta, pero me acaban de decir que sí, que hacía falta, porque si no, yo como ser social consumista pasaba a ser una porquería. No tenía eso que realmente lo tendría que tener para sentirme alguien en esta sociedad a la que me condujeron. Solamente podemos enfrentar esos procesos si los enfrentamos con valores, si volvemos a una esencia verdadera del cooperativismo, si somos capaces de encontrarnos con los demás, si somos capaces de potenciarnos colectivamente en el pensamiento que nos enriquece y no en el pensamiento que nos empobrece, si somos capaces de darnos cuenta que hay muchas cosas que no necesito, como decía Borges, pero hay muchas cosas que necesito que tienen que ver con los valores y que por el camino individual no las voy a conseguir y por el camino colectivo me voy a enriquecer, y si me voy a enriquecer voy a tener la posibilidad de fortalecerme, y si me fortalezco voy a ser un ser social mucho más integrado, y si estoy más integrado me voy a poder jugar más, y si me voy a poder jugar más me voy a dar cuenta que si yo no me juego por la cosa pública, que si no participo, que si no me meto en las estructuras de poder, que si no soy parte de los parlamentos y que si no soy capaz de patear el tablero en algún momento determinado, seguiré siendo funcional a las estructuras dominantes, pero dejaré de ser un cooperador comprometido. Yo este año se me ocurrió encararlo desde otro lado en lugar de hacer una historia del cooperativismo y decir, juguémonos por un presente con el cual podamos establecer qué nos dice el cooperativismo que podemos ser como seres sociales. Se me ocurrió hacer este planteo. Y estoy abierto a que charlemos lo que quieran y que discutamos lo que queramos. Bueno, muchísimas gracias, Roberto. Como dije siempre... ¿Sí? Roberto, ¿estás ahí? ¿Me escuchás? Acá estoy. Bien, bien. Bueno, muchísimas gracias. Como siempre dije, la charla es como que nos dan ganas de que venga y sigamos charlando un rato más. Así que bueno, en virtud de eso, sí, podemos hacer alguna rueda de preguntas o algo así. De opiniones, Guillermo. De opiniones, preguntas. Si te parece, Roberto, le podemos dar la apertura a esta rueda de preguntas o de opiniones a Daniel, que Daniel es el secretario de FEDECOBA, que es una federación a la que casualmente las 4 cooperativas del distrito estamos asociadas. Y después me gustaría también darle la palabra a Gloria, dado que Hernán no ha podido estar, si Gloria puede charlar un poquito, y después, bueno, abrirla al que quiera hacer alguna pregunta. Daniel, ¿estás de acuerdo? ¿Roberto? Sí, Guillermo. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches a algunos que han ido entrando. La pandemia
veo algunos jóvenes y niños, futuros cooperativistas, si Dios quiere, ¿no? Bueno, la verdad que encantado, Roberto, de escucharte y totalmente de acuerdo con tu planteo, ¿no? Esto del individualismo, del consumismo, de trabajar para hacer un mundo mejor. No sé si alguno de nosotros lo veremos, pero sí tener esa esperanza de decir a mis nietos, a mis bisnietos, dejarle un mundo mejor. Hoy, gracias a Dios, tenemos el orgullo de tener a nuestro presidente de FEDECOBA, Ariel Guarco, presidente internacional, y trabajar abrazo por los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Yo estaba pensando, también conocidos, ¿no?, como objetivos mundiales, se adoptaron por todos los Estados miembros en el 2015 como un llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para el 2030. ¿En qué, en qué poquitas palabras dice tanto? Las cooperativas tenemos esa herramienta a mano. Los cooperativistas tenemos esa herramienta a mano para trabajar por un mundo mejor. Hoy se está desarrollando y cada vez se está avanzando más a través de Cooperar, una iniciativa de Cooperar de la red de municipios cooperativos, que Guillermo la mencionó al principio, y esto tiene mucho que ver también, ¿no? Trabajar en el territorio, trabajar con las entidades que se encargan de contener y de trabajar con niños, llámese clubes y otras entidades. Encontrar soluciones en común, decía Roberto. Y claro que tenemos que encontrar soluciones en común. Esto es la esencia del cooperativismo. Si no logramos esto, difícil sería nombrarnos cooperativistas. Tenemos que tirar todos para el mismo lado. Y yo estoy convencido, pero muy convencido, de que tenemos todas las herramientas para que esto suceda. Tenemos que poner la rueda, esta rueda de los cobayos que dan vuelta y no llegan a ningún lado. Bueno, nosotros tenemos que invertirla y esa rueda tiene que servir para llegar a algún lado, y ese lado tiene que ser un mundo mejor, poder cumplir con las metas que nos proponemos, trabajar en conjunto para lograr montones de cosas que el cooperativismo puede lograr. Yo estoy feliz de ser cooperativista. Yo aproximadamente hace 18, 19 años que estoy dentro del cooperativismo, no lo conocía y entré en la cooperativa de mi ciudad. La verdad que me sorprendió cada cosa que pasa, cada cosa que se puede hacer, cada transformación que uno puede realizar a través del cooperativismo, a través del conjunto, a través de esos individuos que, tirando todos del mismo carro, podemos sacar a este país, a este mundo adelante y luchar por la pobreza, luchar por el hambre, luchar por las enfermedades. Tenemos todas las herramientas, Roberto. Yo creo, Roberto y todos, por supuesto, ¿no? Tenemos todas las herramientas para lograr esto. Me parece que vamos por el buen camino y repito, tenemos hoy a Barco trabajando muy, pero muy fuertemente por todo esto. Así que agradecerte infinitamente, Roberto, por esta charla y ojalá se puedan dar más charlas de estas en el futuro, ya no a través de una pantalla, sino en forma, como lo decía yo al principio, ¿no? En forma presencial, para poder abrazarnos, para poder estrecharnos la mano y para ese ida y vuelta que tenemos los cooperativistas que no paramos de hablar y es tan lindo. Así que
infinitas gracias, Roberto, infinitas gracias a todos. Y la verdad que ha sido un placer enorme poder participar de esto. Bueno, ahora el próximo 3 se festeja el Día de las Cooperativas, así que si no nos vemos en alguna ocasión antes del 3, un abrazo cooperativo enorme a todos ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, Daniel, Gracias. muchísimas gracias, Daniel, por tus palabras. Y no quiero dejar pasar la oportunidad porque justo mencionaste que había muchos chicos, y yo lo mencioné al principio, que había la organización en conjunto de esto que fue la filial del banco, las cooperativas, y dije Cooperativa Copesol y Grupo Precooperativa Unión Verde. La Cooperativa Escolar Copesol nació del concurso escolar de FEDECOA. Roberto estuvo presente, ¿te acordás, Roberto, cudos los presentamos a los chicos acá? Bueno, se armó otro grupo en Pedernales, que finalmente ahí salió Unión Verde, a lo que se ha hecho una unión muy interesante, porque ya son chicos y grandes trabajando en reciclaje. Este es un proyecto interesante, no me quiero meter en eso ahora, pero si quieren, también está la cooperativa escolar Ecohuerta de Gobernador Ugarte, también hay chicos y grandes. Y bueno, por eso hay muchos chicos. Creo que también el chico de San Enrique, bueno, hemos tirado esa semillita que nació ahí del concurso escolar de FEDECOA, y por suerte viene prendiendo bastante bien, y hay alguna expresión en cada una de las localidades, Riestra, Pedernales, Gobernador Ugarte, en Valdés, en San Enrique, siempre hay algunas semillas del concurso escolar, por eso la presencia de chicos, Daniel. Son integrantes de estos movimientos. Así que bueno, no sé si Gloria Argañarás quiere decir algunas palabras por el municipio. Roberto, Roger, ¿vos tenías algún otro orador? Bueno, esperamos a Gloria a ver qué nos dice. Sí, como no, Guillermo, no hay problema. Realmente la charla de Roberto fue sumamente importante, sumamente clara en sus expresiones, y realmente le agradezco. Yo es la primera vez que lo escucho, pero realmente sus conceptos son específicamente lo que es y cómo vive el cooperativismo y el cooperativista. Realmente fue sumamente claro y le agradezco realmente todas sus expresiones. Bueno, ustedes saben que una de las primeras acciones de gobierno de Hernán fue incorporarse a la red de municipios cooperativos, porque realmente es una decisión política que se ha tomado el gobierno municipal en avanzar siempre y ser abiertos para este tipo de expresiones. De hecho, lo acabas de mencionar, Guillermo, las expresiones cooperativas que están surgiendo dentro de nuestro distrito y en casi todas las localidades de 25 de mayo. Yo realmente tengo muchísima esperanza que el cooperativismo va a avanzar dentro de nuestro distrito, porque realmente las expresiones de los jóvenes son muchas, y el hecho sobre todo es algo que se está notando con mucha fuerza, con mucha potencia, con mucha presencia en lo que es el norte de nuestro distrito. También, por supuesto, en Gobernador Ugarte, pero creo que Gobernador Ugarte ha hecho punta, pero Riestra y Pedernales realmente se están destacando en este tipo de acciones. Así que yo tengo mucha esperanza que realmente el cooperativismo está aprendiendo y va a aprender en 25 de mayo con mucha fuerza. Así que, bueno, les agradezco que me hayan dado la palabra y, bueno, le paso la posta a alguien más. Gracias, Guillermo. Muchas gracias, Gloria. Muchas gracias, Gloria, muchas gracias. Yo no quisiera perder la oportunidad, no sé ustedes, de tener la palabra de Dora, que justo se salió de la reunión, debe tener algún problema de internet, pero ahí está entrando. Bueno, Roberto la conoce también a Dora, puede dar un poco de su currículum como docente. Y Dora es la que nos ha ayudado mucho desde el primer proceso de generar estas cooperativas escolares, y es un elemento de consulta permanente. Así que bueno, Dora, si estás escuchando, esto parece una sesión de espiritismo, pero no sé si nos estás escuchando porque no te veo, pero si estás ahí y quisieras dar alguna palabra, después si alguien más quiere opinar, por favor que levante la mano, que escriba en el chat, porque la verdad que no puedo ver a todo el mundo. Y Dora, después Gabriela, y si alguien más quiere, por favor que lo exprese. Gracias, Guillermo. Sí, acá estoy. Me había desconectado porque se me había ido internet.
no sé, voy a tener que reclamar en mi cooperativa. Es un tema. Bueno, la verdad que muy bueno, Roberto. No había tenido la suerte de escucharte antes, pero realmente eso de que no sos docente, me parece que somos muchos que no somos docentes, pero hablamos desde el sentimiento, desde lo que realmente nos hace sentir el cooperativismo. Yo a partir del concurso de FEDECOBA, que estuve más en contacto con los jóvenes, porque lo mío siempre fue trabajar con adultos, pero esto de los chicos y del cooperativismo es increíble las cosas que los chicos logran desde las cooperativas escolares. Siempre peleamos por tener una educación en donde realmente se respete la educación cooperativa y mutual, en todos los niveles, porque es lo que hace falta, realmente. Charlas como esta harían falta más en las escuelas, que bueno, con el concurso de FEDECOBA, concurso que no es concurso, ¿no? Sino que es educación pura y neta, hacemos eso, pero por ahí hace falta muchísimo más, también lo hacemos desde Calme, institución a la que también pertenezco, desde el Colegio de Graduados mismo, pero hace falta muchísima más educación cooperativa, hace falta formar docentes. Si logramos conseguir que se dé educación cooperativa en lo que es la formación docente, Roberto, tendrías un amplio lugar para darle charlas a los docentes, porque hacemos falta muchos para poder transmitir esto. La verdad que felicitaciones a 25 de mayo todo, a los distintos lugares. Riestra ha sembrado, como decía bien Guillermo recién, esta semillita de la cooperación a través de Luis, el docente guía de Copesol, los chicos de la cooperativa, y se van distribuyendo en la zona. Está buenísimo todo el trabajo que se está haciendo. La verdad que muchísimas gracias por permitirme participar de la charla y escuchar esto, que me encantó. Es lo que pienso, tenemos que volver a los valores, tenemos que recuperar los valores. Creo que la pandemia nos sacó mucho en el sentido de esto que nos gusta tanto a los cooperativistas, que es el contacto con el otro, ¿no? El poder juntarnos, abrazarnos, charlar cara a cara, frente a frente. Pero por otro lado nos dio esto de las herramientas, que son el Zoom, las videos, todas estas cosas que podemos hacer, que yo pude estar a las 7 de la tarde en mi filial del banco, un rato aunque sea, escuchando ahí, se habló de economía, y poder volcar otro tiempo acá. Es decir, esto no lo hubiera podido hacer, nunca se hubiera podido hacer en una etapa normal, digamos, que no fuese la pandemia, porque tendríamos que andar corriendo de un lado a otro, y por más que Las Flores y 25 están cerca, no lo podríamos haber hecho. Así que, bueno, los felicito nuevamente, y siempre estoy a disposición, lo saben los docentes que están presentes, y los chicos, que hay muchos hoy, y me alegra que toda esta juventud vaya adelante, van a ser las nuevas caras en los consejos de administración de las cooperativas a futuro. Gracias. Gracias, Dora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Dora. Doy fe de que está siempre ahí, porque la llamamos incluso la hemos llamado a horarios muy extraños para resolver cosas, y siempre está, parece un bombero voluntario con el teléfono. Bueno, gracias a Fabricio, que nos dio un mensaje ahí en el chat, un mensaje esperanzador, los invito a verlo. Y me gustaría darle la palabra a Laureano Consoli, que pidió la palabra ahí a través del chat. Él pertenece a la Ecohuerta de Gobernador Ugarte, así que, bueno, Laureano, si querés exponernos algo. Hola, buenas noches, ¿se escucha bien? Sí, se escucha, Laureano. Dale, bueno, muchas gracias. Primero quiero agradecer por la invitación, por esta reunión, y agradecer a Roberto por las palabras, las cuales compartimos mucho desde la precooperativa Ecohuerta de Gobernador Ugarte, de la Escuela Secundaria 6, y estamos en términos generales totalmente de acuerdo, y él plantea esta situación de debate, y de pregunta. Yo voy a hacer una pregunta siempre que es en realidad una afirmación disfrazada de pregunta, una opinión disfrazada de pregunta, que es bastante común. Pero a lo que estoy apuntando, acá tengo un par de cosas anotadas que me gustaría tocar para que pueda profundizar un poco más Roberto, que nos parece interesante desde una cooperativa escolar.
Eh, Estamos totalmente de acuerdo en este análisis que plantea de una sociedad individualizada, que va atrás de un consumo prácticamente ciego, que estamos en una sociedad donde cada vez nos estamos separando más del otro, y la cooperativa como esta herramienta totalmente contraria, totalmente opuesta y disruptiva, si se quiere decirlo así, a este orden establecido, ¿no? Entonces, si bien desde potenciado en el siglo XX, pero desde la Revolución Francesa hasta acá, venimos en un mundo, en un capitalismo cada vez más presente, donde la individualización y en la pandemia se usó mucho una palabra que es la distancia social. Yo creo que la distancia social la estamos viviendo desde el capitalismo, desde el nacimiento del capitalismo hasta la actualidad. Lo que tenemos en este tiempo es distancia física. Y el cooperativismo es esta herramienta para revertir, si se quiere, esta distancia social y encontrarse con el otro y construir con el otro, que es tan necesaria y tan disruptiva. Entonces, al fin y al cabo, lo que estamos haciendo acá no es más ni menos que política, y la política no es más ni menos que lucha de hegemonía, lucha de visiones y de horizontes, y el cooperativismo, como construcción colectiva, tiene una hegemonía y un horizonte que plantear y que poner sobre la mesa en discusión, el cual creemos que es totalmente necesario, y como llama Roberto siempre al final de su discurso, a militar, a comprometerse, a ser buenos cooperativistas, nos parece que es totalmente necesario. Entonces, en este nuevo horizonte que queremos construir, al cual estamos luchando en inferioridad, al cual estamos luchando con menos recursos, a un orden establecido desde hace mucho tiempo, que la pandemia profundiza, la pregunta va por dos lados. Por un lado, en este momento de lucha de intereses y de horizontes en el cual el cooperativismo tiene algo que plantear y tiene algo que decir, ¿cómo hacemos en este momento de lucha histórica, si se le quiere decir así, del movimiento cooperativista, cómo hacemos que para cuando tenemos una conquista, para cuando conseguimos una victoria, que siempre es chica, que siempre es mínima, que siempre es un paso difícil de dar, cómo hacemos para que esa victoria, en momentos donde como por ejemplo la pandemia, que profundiza un modelo al que estamos totalmente opuestos, cómo hacemos para que esta mínima victoria, este mínimo paso, este mínimo consenso que logramos conseguir, no vuelva para atrás? Porque en política nada es irreversible. Todo siempre puede perderse. ¿Cómo hacemos para que en 10 años las generaciones que vengan, a la cual yo pertenezco, no tengamos que volver a empezar de cero, no tengamos que volver a construir de cero? Me parece que es muy importante tener en mente un concepto que es la irreversibilidad relativa. Bueno, nada es totalmente irreversible, pero ¿cómo hacemos para tener conquistas que sean relativamente irreversibles, que sean prácticamente consensos, que sean prácticamente acuerdos, en el cual lentamente vayamos corriendo este eje hegemónico al cual el cooperativismo quiere correr y proponer totalmente distinto? Por un lado eso, ¿cómo hacemos que las luchas y las conquistas no sean derrotas a largo plazo y tener que volver a construir desde cero? Por un lado eso, y por el otro lado, yo pertenezco a una precooperativa escolar, la cual se habló acá de la juventud y de la educación como herramienta, y la educación como herramienta más que suma de partes es más multiplicación, y multiplicación de conocimiento y multiplicación de experiencia. Cuando uno llega a un aula, llega con una historia previa, llega con ciertos valores previos, y se encuentra en un espacio común donde pone en juego y pone en disputa todas esas historias previas. Bueno, ahí hay suma, y más que suma hay multiplicación, mejor dicho. Multiplicación de experiencias, de ideas. Entonces, ¿cómo hacemos para que en ese espacio público de la educación y de la suma, el cooperativismo pueda ser el eje, y la asociación y el encuentro con otro pueda ser el eje de crecimiento en ese espacio público? Eso queríamos preguntar. Gracias. Bueno, Laureano, yo comparto bastante tus reflexiones. De hecho, los planteos que hiciste son planteos absolutamente legítimos.
el cooperativismo en sí mismo siempre se ha dicho que es una lucha detrás de utopías, pero que justamente trabajar por una utopía es ir acercándose al ideal. Aunque el ideal se corra, esa lucha por la utopía es un acercamiento a aquello que queremos. Porque en realidad las luchas sociales son distintas a las ciencias exactas. En las luchas sociales siempre es dialéctico, siempre es un ida y vuelta, siempre es un poco un juego de la oca. Avanzás 3 pasos y tenés que retroceder 1, y tenés que retroceder medio para el costado, y después volvés a avanzar 3, y después volvés 2 para atrás, porque la construcción social es así. La construcción social a veces nos gustaría que se parezca bastante a las ciencias duras, donde lo avanzado es un pilar firme para el otro salto, pero no es así. Entonces, solo con la fortaleza del conjunto podemos asimilar lo que no hay que pensarlo como una derrota, sino que a veces el volver para atrás, como decían los grandes estrategas, es tomar impulso para el salto nuevo. Entonces, en una construcción colectiva, esto debe saberse, por eso que en las construcciones colectivas es tan importante el tema vincular. Los vínculos son muy importantes. Ustedes saben que en la psicología existe la psicología clásica que analiza el individuo y la psicología social que analiza lo grupal. Y el análisis de lo grupal tiene que ver justamente con ir corrigiendo aquellas deficiencias vinculares que en toda organización existen, porque el pensamiento es siempre heterogéneo, y porque gracias al pensamiento heterogéneo se avanza y se construye, porque hay enriquecimiento colectivo, hay inteligencia multiplicada, como vos decís, que esto realmente es así, pero justamente el operador en psicología social tiene una tarea importantísima, que es como la tarea que tiene el agente catalizador en la química. Es decir, a veces no participa del proyecto final, pero permite que ese proceso final se dé. Bueno, el operador social lo que hace es a veces ir limando la aspereza de ese vínculo que no termina de construirse del todo, a veces por pequeñas diferencias, que suelen ser de enfoque, a veces no son de rumbo, son de enfoque, pero si se corrige el enfoque, es importante saber que se puede avanzar. Y en ese avance, si lleva un poco más de tiempo, pero se avanza más sólidamente, bienvenido. Si el salto es un salto rápido y no hace falta dar marcha atrás, y a veces hay que revisarlo también. Hay que revisarlo también porque los procesos colectivos, por algo se llaman colectivos, o procesos ómnibus, se sube y se baja gente en todas las estaciones. Cuando se baja gente que uno creía que ya estaba ganada en la idea, puede bajarse porque a lo mejor no estaba tan ganado en la idea, puede bajarse porque se cansó, o por cualquier deficiencia humana que todos las tenemos, y cuando se sube alguien nuevo, este que se sube ahora inicia un proceso nuevo. Ustedes fíjense en las cooperadoras que también han hecho un gran trabajo. ¿Vieron cuando en las cooperadoras escolares entra una persona nueva y están todos debatiendo qué hacer para conseguir algunos mangos más? Y el que entró nuevo tiene la genial idea, cuando le dan la palabra, dice, ¿acá no se les ocurrió hacer una rifa? Y todos se ríen, pero porque en realidad hace 20 años que están planteando rifa, ya agotaron la idea, y el que viene nuevo le parece que dijo Eureka, descubrió la pólvora. En realidad viene con toda su buena voluntad. Entonces hay que trabajar con ese nuevo compañero que se agregó, justamente para decirle que la rifa es uno más, pero que hace 20 años que están haciendo rifa y están intentando alguna otra salida. En esa construcción de idas y vueltas es donde el proceso social se afianza y donde el proceso dialéctico de la historia tiene resultados. No hay que cansarse por eso. Es parte de la construcción colectiva, porque si no, el docente de los años inferiores, cada vez que tiene que volver a la lectoescritura, como lo hizo con los chicos de hace 2 años, 5 años, 10 años, 15 años, se tendría que suicidar haciéndose el harakiri con una hoja de lechuga en el medio de la plaza. Y sin embargo, si tiene realmente formación docente, sabe que cada vez que hay un proceso de construcción, el proceso arranca de cero, porque la construcción enriquece seres nuevos. En un proceso colectivo, todos los días enriquecemos y nos enriquecemos con seres nuevos. Por lo tanto, si hay idas y vueltas, ese es el proceso. Ojalá sería distinto, pero por ahí se camina.
Bueno, muchísimas gracias, Muchas Laureano, gracias. muchísimas gracias, Roberto. Me están informando que ya estamos un poquito excedidos del horario, no queremos incomodar a nadie. Estaba previsto si alguien tiene algo más breve, digamos, para acotar, si no, le damos la palabra a Gabriela, de la Comisión de Sociedad del Banco Credit Cop, para hacer la despedida, y bueno, y ahí estaríamos. ¿Nadie? Bueno, voy a hablar yo. Lo mío va a ser, por supuesto, muy cortito, a modo de cierre de esta excelente exposición de todas estas personas que venimos escuchando. No se puede acotar mucho más después de escuchar las palabras de Daniel, de Fedecova, de Dora y por supuesto de Roberto Mandrino, el cual es un orgullo estar en el mismo movimiento que él y que lo venimos escuchando hace tanto tiempo. Por supuesto, la exposición brillante, como siempre, nos queda como un resumen de temas que se han tocado, este mensaje esperanzador, como ponen muchos compañeros en el chat, semillas de cooperación, educación cooperativa, los jóvenes dentro del cooperativismo como nuestro futuro, por supuesto, recuperar valores, se ha hablado de y sobre todo me gustó, quiero aclarar el concepto de libertad, cuando hablamos de que la libertad debe ser un concepto, no puede ser un concepto individual, y creo que el cooperativismo hace un resumen justamente de valores y eso, para eliminar la idea de individualismo. El año pasado en la ONU, el secretario general de la ONU, con motivo de esta misma celebración, habló que en este momento coyuntural que estamos viviendo relacionado con la pandemia, el cooperativismo tiene un rol fundamental para encarar el camino hacia la resiliencia, ¿no? Yo creo que nosotros somos responsables de esto, y después de las palabras que venimos escuchando, es el cierre perfecto para este movimiento. Bueno, no queda más que agradecer la presencia de todos ustedes. En un momento tuvimos más de 60 participantes en esta charla. Agradecer, por supuesto, al disertante, Roberto, a vos específicamente. Agradecer a los organizadores, tanto a las 4 cooperativas eléctricas, Riestra, Pedernales, Ugarte y Cooperativa Zona Sur. Agradecer a Copesol y al grupo de los chicos de Pedernal, que se han puesto este proyecto a la cabeza. Y bueno, agradecer a todos ustedes por su presencia, nada más que eso, y buenas noches. Gracias, Gabriela, y gracias a todos, Gabriela. a todas. Muchas gracias, Gabriela. Muchísimas gracias a todos por participar. Nos estaremos viendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo para Hasta todos. luego. Buenas noches, gracias a todos. Gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias por todo. Buenas noches. Chao, gracias. Desde Pehuajó, un saludo enorme para todos. Gracias por la presencia y por la invitación. Nos vemos. Gracias, Pichi, por participar. Omar. Gracias, Omar. Un abrazo. Gracias a vos, Rubén, por la invitación. Suerte.